Y compartir. Y está Javier Milei ya con nosotros y le agradecemos y vamos a hablar por supuesto de economía. Y la primera pregunta, Javier, es ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va este barco en la semana en la que conocimos que la pobreza aumenta y que los chicos están complicados? 6 de cada 10 en la Argentina son pobres y los datos macroeconómicos no son positivos también. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Agustina? Un gusto enorme hablar con ustedes. Y desde mi punto de vista, y ya te diría casi haciendo un balance del primer año de gestión de este gobierno, te diría que casi estamos a las puertas de lo que se denominaría un gobierno genocida. O sea, este es un gobierno genocida. ¿Sí? Básicamente, mira, es muy simple. No solo que Argentina atraviesa la peor crisis económica de la historia, sino que además Argentina, en el contexto de la pandemia, hizo todo peor que el mundo. Es decir, fíjate esto, mientras que el mundo, como consecuencia de las cuarentenas cavernícolas impulsadas por la Organización Mundial de la Salud, está cayendo 4%, Argentina está cayendo 12%, está cayendo el triple. Es decir, Argentina tiene 29% de desempleo. Pero, y ahora si querés después discutimos las cuestiones de lo que tiene que ver con el plano social, porque eso después sería muy bueno poder ligarlo con lo que tiene que ver con el tema del presupuesto. Pero vos fíjate esto, Hugo, hoy Argentina ya está en el orden de los 40.000 muertos por el coronavirus. Sí. Si Argentina hubiera hecho lo mismo que hizo el resto del mundo, Argentina tendría que tener menos de 10.000. Es decir, este gobierno, sí, que tanto habla de los 30.000 desaparecidos, sí, le vamos a tener que decir que empiece a hablar de los 30.000 muertos de más que tenemos como consecuencia de la impericia de Ginés González García, de Pedro Can, de Eduardo López y Luis Cámara, entre otros, sí, que han cometido este desastre, que por el hecho de no querer gastar dinero en testeos, porque los testeos había que importarlos y de ahí no se podían cobrar coimas, acaban de hacer este desastre sanitario que constituye un verdadero genocidio. Javier, en este mismo informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA se hablaba que más de un 20% de personas, si no hubiesen recibido ayuda del Estado, hubiesen caído también en la pobreza. Esa ayuda también se va a acabar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu análisis sobre esa ayuda que ya se dio y sobre lo que va a pasar de ahora en más? Está muy bueno el punto que levantás, Agustina, porque justamente esta es otra de las facetas criminales de este gobierno. Voy a explicarlo por partes. A ver, Argentina hoy tiene, según el informe de la UCA, 44% de pobres y 10% de indigentes. Pero si vos quitas la ayuda social, por ejemplo el IFE, la cantidad de pobres trepa al 51%, ¿sí? Y la cantidad de indigentes se ubica en el orden del 18,5%. Sube mucho. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora Argentina está negociando con el Fondo Monetario Internacional un crédito de facilidades extendidas. Para conseguir un crédito de facilidades extendidas, vos no solo necesitas hacer un ajuste fiscal, sino que hacer reformas estructurales. Ahora, para poner las cuentas fiscales en orden, una de las cosas que está proponiendo este gobierno es quitar el IFE. Ahora, eso, digamos, ¿por qué es grave? Es grave por varios sentidos. En primer lugar, porque la política cavernícola del presidente Alberto Fernández, encerrando a las personas, haciendo quebrar las empresas, mató a más de 20.000 empresas, destruyó 4 millones de puestos de trabajo. Y el tema es el siguiente: después de haber causado tanto daño sobre la economía, ¿sí?, por el tema de las cuarentenas, por no querer dejar de robar y por eso no hacer testeos, sino que además, si se llegara a quitar el IFE, la cantidad de pobres que saltaría al torno del 18% implicaría que 4 millones de personas pasarían a ser indigentes. O sea, con lo cual, dadas las 4,5 millones que tenemos, estaríamos saltando a 8,5 millones de indigentes en Argentina. Es decir, el país que produce alimentos para 450 millones de seres humanos, sí, no puede alimentar a 45 millones, o sea, no le alcanza. Es un disparate. Esto está mostrando, digamos, de la voracidad fiscal,
¿sí? Destruyendo claramente a la economía y a la vida de las personas. Esto también es parte, ¿sí? De una política criminal. Entonces, si yo tomo lo que hicieron con el manejo del coronavirus, lo que están haciendo con el tema ahora del IFE, lo que han hecho con los jubilados, a los jubilados, claro, ¿sí? Digamos, le quitaron 150.000 millones de pesos. ¿Saben qué? Si los políticos, o sea, lo que tiene que ver con la corporación política, no, digamos, los trabajadores de la salud, de la seguridad, cosas por el estilo, no. Solamente lo que tiene que ver con lo que es el gasto de la política. Si se hubiera bajado 10%, no habría que haber tocado nada en la jubilación de los jubilados. Entonces, este gobierno, con tal de mantener los privilegios de casta, con tal de no ceder su robo, está dispuesto a que la gente se muera, lo cual es un disparate. ¿Te parece que, digamos, el gobierno lo hace por desidia, por desconocimiento o por mala gestión, o directamente lo hace adrede? ¿Vos sos tan contundente en eso? A ver, Luis, yo lo voy a poner en estos términos. Cuando al gobierno se le avisó que lo que estaba haciendo en materia económica era criminal, dijo que no le importaba la economía porque le importaba la salud. Hoy estamos entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Deberíamos tener 30.000 muertos menos. O sea, con lo cual también se falló en el tema de la salud. Pero fíjate esto, porque esto es muy importante, porque cuando le empiezan a caer los ingresos en términos reales al fisco, Alberto Fernández dice, no vamos a tocar la remuneración de los políticos, no vamos a tocar nada porque eso es demagogia. Fíjate que la demagogia, que si hubieran tocado el 10% no tendrían que, por ejemplo, haber tocado a los jubilados. Ahora, entonces fíjate, no se tocan la de ellos, ¿sí? Les encantó, digamos, mandar a la quiebra empresas porque eso incrementaba el aparato clientelístico. Recuerden cómo se ufanaba el gobierno de los 8.970.000 IFES, ¿sí? O cómo se ufanaba del Estado te cuida, ¿sí? Y ahora, digamos, ¿qué pasa? Entonces le quedaban pocos recursos para lo que tenía que ver con la inversión pública, ¿sí? Con lo cual también nos mintieron con el verso ese de con la democracia se come, se vive, se educa y se cura, porque claramente no se educa, no se cura, la inseguridad, ¿no? Pero fíjate esto, o tenían que hacer testeos. ¿Y qué prefirieron? Gastar en obra pública. ¿Por qué? Claro. Porque los testeos había que importarlos y no se puede robar con eso porque son licitaciones que tienden a ser muy transparentes. Correcto. Es más, cuando el gobierno de Chile le ofreció hacer una compra conjunta, dijeron que no. ¿Por qué? Porque justamente de esa manera no podían robar. Entonces, este gobierno, con tal de no dejar de robar, con tal de no dejar su privilegio de casta, está dispuesto a generar un incendio en la economía y dejarnos a todos en la miseria. Te hago un punto ahí que Luis Majul quiere también hacer una pregunta, por supuesto. Luis. Estamos junto a María Julio Olivani y Federico Andajasi. Javier, buenas noches, gracias por atenderlo. A ver, vos... Buenas noches, Luis, María. Buenas noches, María Julia, y buenas noches, Federico. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo que estás diciendo vos, Javier, es que, primero, dicen que son distribuidores y son ajustadores, porque ajustan las jubilaciones. Son ajustadores porque cobran impuestos al sector productivo y a la vez decís que se comportan como una casta porque ni se bajaron los sueldos, ni bajaron mínimamente el nivel de gasto del Estado, ni siquiera para trasladarle un fondo COVID. Bueno, es que efectivamente este gobierno está tomando directamente medidas criminales, Luis. El hecho de decidir explícitamente no hacer testeos cuando nosotros ya sabíamos hace 4 meses cómo venía del mundo para que mantener los privilegios de la política, eso es una política criminal que hoy al país le cuesta un adicional de 30.000 muertos. O sea, una verdadera masacre. Como vos decís recién... Pero perdón, Javier, perdón. Los 30.000 muertos del COVID, que bueno, que creo que ya pasaron los 30.000, ¿no? No, el diferencial. El diferencial. 40.000. A ver, Argentina tiene 40.000 muertos, pero si hubiéramos hecho todo como el promedio mundial tendríamos 10.000. Hay un adicional de 30.000 muertos por mala gestión. A ver, fundamentame eso, porque con respeto, ¿no? ¿Cómo haces ese cálculo?
A ver, si yo tengo 1.000.000, casi 700.000 muertos en el mundo, ¿sí? Sobre una población mundial de 7.800 millones de seres humanos, eso da cerca de 217 muertos por millón en el mundo. Sí. Argentina tiene 40.000 muertos en 45 millones de habitantes, o sea, más o menos 900. Quiere decir que Argentina tiene 4 veces más muertos que el resto del mundo. Entonces, Argentina, más o menos tendría que tener para ser exacto, Argentina tendría que tener 9.650 muertos. Tiene 40.000. Bueno, los 30.350 restantes son culpa de Ginés González García, de Pedro Can, toda la infectocracia y el señor Alberto Fernández por haber aceptado la sugerencia de ese grupo de incompetentes. Claro. Sí, el cálculo que hace es correcto, digamos, hay un diferencial entre lo que se podría esperar de los muertos en Argentina y lo que realmente hay. Y yo te pregunto, Javier, a ver, claramente se ve la intención del gobierno de nivelar para abajo, en todas las áreas, ¿no? Y esto se ve en todos los aspectos. ¿Cómo crees vos que la gente percibe ese afán de nivelar hacia abajo? Digo, porque hay una gran mayoría de gente que efectivamente está sumergida. ¿Es eficaz eso o le va en contra al gobierno? No solo le va en contra el gobierno, le va en contra a los argentinos. Argentina aplica esa política de la justicia social, es decir, la redistribución del ingreso, hace casi 100 años, ¿sí? Con mayor intensidad en los últimos 70 u 80, ¿sí? Y Argentina, de ser uno de los países más ricos del mundo, entró 70 en el ranking mundial del PBI antes de la crisis y ahora oscila entre el 100 y el 120, pongamos en promedio 110. Es decir, la idea de la justicia social no funciona y hay cuestiones de características morales y de característica económica. En lo morales, ¿alguien está a favor del robo? Yo creo que no. ¿Alguien está a favor de tratar de modo desigual frente a la ley a la gente? Nada. ¿Y quién es la justicia social? Es arbitrariamente quitarle el fruto de su trabajo a los que le va bien, castigándolos para dárselo a los que lo va mal. Y alguien se puso a pensar cómo ganó la plata el que le va bien, porque el que le va bien en realidad es un benefactor social, porque es alguien que solamente puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Por lo tanto, y ahora viene el lado económico, si yo empiezo a castigar a aquellos individuos que hacen que la sociedad florezca y que la sociedad tenga un mayor bienestar, ¿qué va a pasar? Voy a tener menos bienestar, vamos a estar peor. Es decir, nos vamos a hundir. Y eso es justamente lo que está pasando en Argentina. Y recrudecer ese modelo nos va a hundir más. Porque acá hay que tomar claro otra cosa, porque este gobierno se la pasa diciendo la herencia de Macri, la culpa de Macri gato y todas esas estupideces. Es cierto, el gobierno de Macri no fue un buen gobierno, pero el gobierno de Macri que hubo antes, que fue el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que no creció, donde el PBI, el nivel, se mantuvo en el mismo nivel con oscilaciones y en términos per cápita ya venía cayendo, con lo cual Argentina no crece desde el 2011 y en términos per cápita estamos por lo menos, no sé, digo, como 20% abajo. Es un desastre, estamos frente a una catástrofe. Mireia, María Julia te saluda, ¿cómo te va? Frente al escenario político de que el año que viene va a haber elecciones, va a haber pasos, ¿sí? ¿Cómo crees qué crees que va a suceder con el gasto público que este año tuvo una evolución récord, con una emisión enorme, justamente con la excusa de la pandemia? Decir excusa, pero muchos gastos se ampliaron por eso. ¿Qué es lo que crees que va a pasar el año que viene o hasta dónde se puede tirar de la cuerda, de la manta? A ver, me parece que el problema de hacer déficit fiscal con emisión monetaria es como cuando vos tomás alcohol. Primero vienen los efectos buenos, divertidos, y después vienen los efectos nocivos, los efectos malos. Argentina además tiene una borrachera monetaria que es verdaderamente escalofriante. Y es muy importante esto, porque si uno toma la frecuencia mensual del índice de inflación, fíjate esto, en abril se tocó un piso de 1,5%, y ya estamos en el orden del 4%. 4% anualizado es 60% anual. Si vos tomás alimento, estás en 80. Pero 80, sí, pero teniendo en cuenta que tenés el tipo de cambio, una brecha del 100%. Por lo tanto, digamos, la inflación en alimentos está arriba del 150%, la verdadera. No solo eso, si vos te fijás,
en lo que tiene que ver con indumentaria, ya venís al 100%. Entonces, si yo miro el índice y solamente con 4 puntos porcentuales tengo toda esa ecuación monstruosa, si a eso le sumo que tengo tarifas pisadas, que tengo precios controlados y que cerca del 60% no está moviéndose el índice, quiere decir que la inflación en Argentina es del 10% mensual y viene viajando del 200% anual, mientras que el problema del año pasado en el mundo fue la deflación, o este año, discúlpeme. Argentina está en el top 5 de países con mayor inflación del mundo, pero digamos, camino a acelerarla. Y acá hay otro problema, porque, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que viene viajando a un ritmo del orden del 150 o 200%. De hecho, hay un trabajo de la Universidad Johns Hopkins que hizo Steve Ham, ¿sí? Que lo que muestra es que la inflación subyacente en Argentina es 150%. Entonces, ¿por qué todo esto es grave? Porque esto lo que va a hacer es que se siga deprimiendo la demanda de dinero. Y además, hay necesidades para emitir más dinero por déficit fiscal. Y ahora viene el tema que es verdaderamente muy, pero muy peligroso. Argentina tiene una relación M1 en términos del PBI lo voy a redondear para que los números se vean con mayor facilidad, de 12% del PBI. ¿Qué significa M1? Y la demanda de dinero, M1 es el dinero, digamos, que se define como el circulante en poder del público más los depósitos a la vista. O sea, lo que es el dinero transaccional, el que usamos para hacer transacciones. Entonces, si yo ese número está en 12% y tendría que ser del 3% o 4%, quiere decir que el nivel de precios en Argentina se tendría que estar multiplicando en condiciones normales por 3 o 4 veces. Quiere decir que ahí hay un riesgo potencial de inflación que oscila entre el 200 y el 300%. Entonces, si van a seguir haciendo todo este tipo de atrocidades y además van a ir al ajuste sobre los que menos tienen, ¿sí? Que son personas que se quedaron sin trabajo, personas que perdieron sus empleos, se quedaron sin ingresos por culpa de lo que hizo el gobierno y además ahora le va a sacar el subsidio. Bueno, vamos camino a una hecatombe social. Fíjense esto. Pero por un lado, Javier, pero por un lado le están sacando... Hugo, vos disponés igual, nos avisás a nosotros. Sí. Pero por un lado no, por un lado sacan el IFE y el ATP. Hay mucho ruido con eso, mucho ruido. Y por un lado están entregando, creo que eran 150.000, si no me equivoco, 250.000 planes sociales, nuevos planes sociales. Está bien, pero en el neto, si vos estás ajustando, hay menos plata para la gente porque no quieren tocar toda de la política, Luis. El problema está ahí. Es decir, a ver, si hay alguien que no está a favor de los planes sociales, conceptualmente soy yo. ¿Sí? Sí. Porque considero que eso, digamos, es parte de lo que se llama la nefasta justicia distributiva. Lo que pasa es que también los liberales, bajo la lógica de Ayn Rand, en un libro que se llama La virtud del egoísmo, ¿sí? Y tiene un capítulo que se llama La lógica de la emergencia, vos no podés dejar morir a la gente, porque claro, eso no tiene recuperación. Entonces, frente a esta situación donde hay que poner los números en caja, vos, digamos, ¿qué es lo que tiene que elegir el gobierno de Alberto Fernández? O ajusta a la gente, ¿sí? Después de que le hizo perder el empleo, después que hizo quebrar empresa, después que lo dejó sin ingresos. ¿Cuál es la, perdón, Javier, ¿cuál es la pérdida del empleo hoy efectiva? El dato efectivo, la pérdida del empleo. Bueno, digamos, hoy la tasa de desempleo verdadera está en el orden del 29%. Wow. O sea, este gobierno incrementó la tasa de desempleo, digamos, casi en 20 puntos. O sea, es una aberración. Entonces, de hecho, destruyeron 4 millones de puestos de trabajo, Luis. Entonces, si generaron semejante desastre, mataron 20.000 empresas, están destrozando el nivel de actividad económica, ¿no deberían pagar los costos de esos errores en la política? No, lo quieren pagar ajustando a la gente. A ver, están mandando, si hacen el ajuste que dicen, la cantidad de indigentes, en lugar de ser 4,5 millones de personas, va a saltar a 8,5 millones, Luis. Pero es una locura. Está bien. Es decir, están generando... ¿Estarías contra el ajuste entonces o harías otro tipo de ajuste? Un estallido social. ¿Cómo? Dijiste que están generando un estallido social, que podrían generar.
Claro, claro, el ajuste que están diseñando, sobrecargándolo sobre los sectores más vulnerables, que fueron fruto, digamos, de las malas políticas del gobierno, en lugar de dejar de robar, ¿sí? Recordemos que Argentina tiene una ineficiencia técnica del gasto público de 7,2 del PBI, con lo cual es el peor del mundo ese registro, con 5 puntos del PBI que roban los políticos. Entonces, que dejen de robar, porque si quieren hacer este tipo de ajuste, van a generar una convulsión social. Es decir, que, perdón, para el otro, pasaron de la promesa de indigencia? llenarte la heladera al ajuste sin ninguna solución de continuidad, entonces. Pero claro, pero fíjense que si sacan el IFE, ¿sí? La cantidad de indigentes de 4,5 millones salta a 8,5. No puede ser que esta gente no entienda que en un momento de esta característica, robar está mal siempre, pero no pueden hacer que la gente se muera para que ellos no paren de robar. No puede ser que revienten a los jubilados porque no pueden dejar de robar. No puede ser que generen un desastre sanitario porque no pueden dejar de robar. Ahora, No, Javier... perdón, creo que... Hugo, dale por favor, Hugo. No, le quería preguntar justamente, acá me están indicando, porque ahora vamos a tener un informe sobre lo que pasa con los millones que se gastan en campaña política. Pero entiendo que bueno, lo último es esto, finalmente, si está dispuesto a ajustarse el gobierno para adentro, como breve respuesta, Javier, y agradeciéndote contacto. No, yo no creo que este gobierno esté dispuesto a hacer ningún tipo de ajuste para adentro. Es decir, pero a ver, esto parece el juego de la pirinola, donde hay una parte que se llama todos ponen menos los políticos y sale siempre esa. Perfecto. Es decir, porque en todo el mundo están bajando los impuestos y en el único lugar donde los suben son en Argentina y en la sucursal europea de Venezuela, que es España. Javier, gracias de nuevo por el Entonces, contacto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, estamos por supuesto en la previa, ya arranca la cornisa, está con nosotros Luis Majul y todo el equipo, además, pero entiendo que vamos a